bendiga poderosamente. La sierva Genoveva quiere hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, mi hermano Kelvin, la Biblia registra que pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se ve. Yo siempre he dicho que hay personas que dicen que tienen fe, pero ellos tienen fe simplemente cuando ellos ven las cosas al frente de ellos. Pero tener fe, o de la fe que la Biblia habla, es tú creer en algo que tú no has visto, pero que sabe que sí existe. Ejemplo, me gusta mucho la historia de dos personajes en la Biblia, y es de la mujer cananea y de el patriarca Abraham. La Biblia habla de tal forma que el Señor le llama a Abraham como padre de la fe. Padre de la fe. Porque Abraham tuvo una fe gigante, genuina. ¿Y qué significa genuino? Es algo verdadero. Porque cuando el Señor le da a Abraham un hijo, ¿verdad? Luego que se lo da, entonces le dice, sacrifícame a tu hijo. Así es. Y cuando van rumbo a sacrificar el niño, pero el niño aún no sabía, el niño le pregunta a su padre Abraham que dónde está el cordero. Y Abraham le respondió, Jehová proveerá. ¿Qué acontece, mi hermano Kelvin? Que Abraham sabía que ya el Señor había dicho que sacrificara a su hijo, pero su hijo no sabía que el sacrificio era él. Era él mismo. Y mira qué fe ni más profunda. ¿Cómo Abraham dice que va a proveer si es a su propio hijo que lo llevaban a sacrificar? Pero vemos que cuando el niño le pregunta, vemos que de repente el niño está en el lugar del holocausto. De repente aparece un ternerito enganchado. Imagino que era una salsa. Bendito Dios. Y de ahí se proveyó Abraham para ofrecerle el sacrificio al Señor. Y vemos más adelante que el Señor le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que Jehová tu Dios te mostrará. Primer punto, el Señor no le dio un mapa a Abraham. Segundo punto, el Señor no le dio un manual. Tercer punto, no le dijo a dónde iba. Simplemente Abraham salió errante, sin saber para dónde iba, mi hermano Kelvin. Muy profundo. Hoy en día el Señor le dice así a muchos de los cristianos y no se mueven, no tienen fe, yo diría. Exactamente. Porque hay que tener misterio. Después la fe es tener certeza, mi hermano Kelvin, de algo que tú no sabes a dónde va, pero sabes que Dios te habló y que Él te va a llevar a un lugar seguro. Claro. Eso es como el aire, que nosotros lo sentimos, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde se va. Exacto. La mujer cananea tenía una hija enferma y ella quería que el Señor hiciera un milagro en su hija. Pero ¿qué acontece? Que de repente esta mujer le dice al Señor que le dé un poco de qué comer. Y el Señor le dijo, no es lícito dar la comida de los hijos a los perrillos. A los perrillos. Profundo para arriba. O sea que Jesús le dijo perra. En pocas palabras le dijo perra. Ay, mi madre. Lo que me llama la atención es que Jesús le llamó perra a esa mujer ahí, en pocas palabras. En pocas palabras eso fue lo que le dijo. Jesús le quiso decir otra cosa. Sí, pero no, en pocas palabras eso fue lo que le quiso dar el dicho. Porque no hay otro contexto. No hay otro contexto. ¿Sabe por qué? Fue eso lo que le quiso dar el dicho. Porque ¿qué ella le respondió? Ella le dijo, pero Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. Dios mío. Es profundo. O sea que esta mujer tenía una fe tremenda. Y el Señor le dijo, mujer grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Eso es lo que nos falta mucho a la iglesia hoy en día. Que a veces no vemos muchas cosas de parte de Dios por falta de fe. Somos incrédulos. ¿Ves? Y al ser incrédulos no vemos lo que Dios quiere que nosotros veamos. Porque somos muy expertos creyendo nada más cuando vemos, cuando palpamos. Y Dios quiere que nosotros creamos aún sin ver. Amén, así es. ¿Qué usted puede decir, mi hermano Kelvin, sobre este tema de la fe? Bueno, la fe es algo muy poderoso, porque en verdad
Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, entendiendo que si nosotros tenemos fe, aunque no veamos las cosas, sabemos que está ahí. Fe es creer que ahí, por lo menos, hay una bendición de Dios, aunque tú no lo estés viendo. Porque hay gente que dicen, bueno, hasta que yo no vea esto, yo no creo, porque yo no lo estoy viendo. Entonces, fe es creer, aunque tú no veas la cosa, tú dices, eso está ahí. Porque hay gente que dice, no, porque yo no creo, porque no tienen fe. Yo recuerdo que yo hoy en esta mañana, yo solamente tenía una cantidad, tenía apenas para poder comerme quizás 2 panes. ¿Qué sucede? Que yo quedé de hacer un trabajo con una persona por ahí, pero yo no me acordaba. La persona me llamó. Cuando me llamó, me dijo, manito, ¿tú estás listo? Digo, amén, manito, Dios te bendiga. Pero, ¿cómo así que si yo estoy listo? Sí, pero acuérdate que yo te dije que yo necesitaba para que tú me hicieras esto. Y yo, está bien, salí por ahí. Me fui con la persona y yo solamente me llevé 50 pesos que tenía. Tremendo. Era por una actividad que había, que yo le quedé de grabo a ese hombre. Ajá. Y cuando llegamos a la actividad, que cantan un coro, cuando cantan el coro, yo así mismo saqué el dinero, lo único que tenía, y lo ofrendé. Eso sucede que cuando el varón me trae, el varón me dice, varón, agárrese de eso a ver. Exacto. 500. Wow, gracias Señor, porque yo no tenía ni un solo peso. Hice como esta viuda que no tenía nada, pero dice que lo único que tenía lo ofrendó para el Señor. Pero ¿qué sucede? Que habían personas que estaban ofrendando de su abundancia, de lo que sobraba. Sí. Pero ¿qué sucede? Que hay gente que solamente dan la cosa así como de, ¿cómo le podría decir? Como algo así por dar. Sí. No lo hace porque le sale. Aquí, ojo con esto, que muchos dicen que Dios bendice al dador alegre, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Dios ama. Dice que Dios ama al dador alegre. Porque, ¿qué es amar? Es tu dar sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Es tu despojarte de lo que tú tienes que te guste. Sí. ¿Ves? Y es así. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que hay veces que dan algo para Dios, pero no lo hacen porque les sale de adentro, sino que lo hacen por cosas. Exactamente. Entonces, para no salirme del tema de la fe, que la fe es algo que mueve montañas, yo he tenido fe muchísima. Hay veces que yo he tenido dolor de cabeza, que yo digo, Dios mío, no tengo un calmante, no tengo nada de esto, y yo hago así y oro, y cuando yo oro, Dios me quita el dolor de cabeza, Dios me quita el dolor de cabeza, Dios Amén. me sana. Te lo creo porque a mí me ha pasado. Dios es bueno, nada más hay que tener fe, pero hay gente que no cree ni matado. Ahora, la Biblia dice que este evangelio será predicado por testimonio, ¿verdad? Hay que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. También recuerdo que en una ocasión Dios me puso a mí en mi corazón. Yo vi un indigente y Dios me puso en mi corazón algo. Y me dijo, dale esos 50 que tú tienes a él que lo necesita más que tú. ¿Tú estás viendo? Y cuando me dice eso, yo le puse pretexto, como Jonás. No, pero Dios mío, pero es lo único que yo tengo. Es lo único que yo tengo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a dar de ese tipo. ¿Y qué sucede? Que Dios me habló 3 veces en mi mente. Dáselo, dáselo. Tú renuentes. Y yo vine y hice así. Wow. Mira, amigo, toma. Cuando iba por ahí por el safari, me doy como un trompezón, pero no me hago nada. Cuando caigo, así, me encuentro milonga. ¿Cómo? Sí. Yo, wow. Y eso es tener fe. Si hubiera estado mezquino y no escucha la voz de Dios, no te encuentres tú con eso, porque ese problema de la fe, que Dios muchas veces nos prueba, porque la Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios prueba al justo. ¿Oíste? Claro, claro. ¿Qué acontece? Que Dios nos pone a prueba a ver si es verdad que nosotros tenemos fe. Por eso Jesús dijo en el libro de Lucas, hablando Jesús, hallaréis fe en la tierra cuando yo venga. Mucho que el Señor no lo venga. Es una pregunta tremenda, mi hermano Kelvin.
porque son muchos que se están doblegando delante de este sistema, porque hay que subir, viene, pero no viene. Yo estoy cansado de esperarlo. Algo poderoso. Ahora que tú dices eso, yo sé por qué Cristo no ha venido. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque hay un tiempo establecido y hasta que ese tiempo no llegue, No va a venir. Cristo no va a venir. Lamentable. Ahora, cuando ese tiempo llegue, no lo para nadie. El que esté preparado se va y el que no esté preparado se va a perder, porque mucha gente, lo impío, van a ver la salvación, porque cuando la Biblia dice que todos ojos le verán, ahí está hablando que todas las personas van a ver a Cristo. Ahora, no todos van a tener lo que es la salvación de su alma, ¿entiendes? O sea, mi hermano Kevin, ahí hay algo poderoso, porque yo he escuchado predicadores que dicen que el Señor no ha venido dándole chance a la persona, no, eso no es así. Y no es así. El Señor tiene, que como tú dices, tiene su momento establecido. Cuando se manifiesta el momento, el que esté listo no está listo, como usted dice, mi hermano Kevin, se quedó. Sí. Si usted está preparado se va, y si no está listo se quedó. Sí. Muy profundo. Ahora, hermana Genoveva, sucede que en una ocasión yo también estaba errado, Sí. porque a mí me doctrinaron, a mí me enseñaron ciertas cosas que no eran así. A mí me enseñaron de que Cristo no había venido, era porque le estaba dando tiempo a la humanidad de que se arrepienta. Eso yo lo pensaba. Pero ¿qué sucede? Que un día yo estoy hablando con un maestro de escuela bíblica. Yo siempre me gusta hablar lo que es la palabra, compartir. Amén. Sucede que estoy hablando con un maestro de escuela bíblica y le digo, varón, te digo algo, dime, ministro, Cristo no ha venido, es porque le está dando el chance a la humanidad de que se arrepiente. Y él me dijo, falso, Cristo no ha venido, es porque hay un tiempo establecido. Que se te quede ahí, dile a tu cerebro que guarde esa información, que Cristo no ha venido, es por eso. ¿Qué sucede? Que hay personas que tienen doctrina falsa, doctrina errónea. Dice la Biblia que hay doctrina de demonios. Exactamente. ¿Qué está sucediendo? Que hay gente que se dejan doctrinar y no investigan. Y lo que escuchan lo tiran para adelante sin tener base bíblica. Hay que leer la Biblia, porque la Biblia, hay gente que no todo el mundo la entiende. Sí. Y hay gente que repiten así como tú dices. Exacto. Repiten lo que dicen otros. No, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Mira, mi hermano Kevin, eso es tremendo. Ayúdate que yo te ayudaré. Ahora yo te voy a decir, no es, mira, yo te voy a decir de dónde sale eso. Sí. Eso sale de lo que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Lo que pasa fue que le hicieron un cambio. Lo sacaron de contexto. Lo sacaron de contexto y entonces ya no sirve. Porque si la sal se convierte en sosa, ¿qué pasa? ¿Va a dar el mismo sabor? No. No sirve para nada. Eso está sucediendo. Que hay gente que ha distorsionado lo que es la escritura de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra cosa, Kelvin. He escuchado predicadores, hasta predicadores diciendo que Saulo se cayó de un caballo. Pero la Biblia no reíte en ningún lado que Saulo se cayó de ningún caballo. No lo dice. Porque la Biblia dice que cayó a tierra, ¿verdad? Pero no dice de dónde fue que cayó. ¿Ve? Y muchos predicadores dicen que cayó de un caballo. Voy a hacer de un tercer piso. Entonces hay que tener cuidado con uno pronunciar lo que uno escucha sin eso está apoyado en la palabra del Señor. Lo que no tiene respaldo bíblico, eso no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sirve. Sí. En verdad no sirve. Entonces se está repitiendo muchísimas cosas. Exacto. Que no están bien. Comentarios relevantes, señores, conversatorio bíblico para que la gente entienda y puedan reflexionar, porque a la gente se le está corrigiendo, a los hermanos en Cristo. Cuando Dios le da una corrección a usted que está viendo esto, Dios no lo está haciendo porque quiere que usted se sienta mal. Es porque Dios quiere que usted arregle su vida con Él. Amén. Porque Dios no quiere ni siquiera que se pierda una sola alma. Ahora yo te voy a decir algo, ahora que hablo de esto. Yo estaba leyendo en una ocasión en el Monte de la Plena. Estaba leyendo en el libro de Apocalipsis. Yo leí ese libro prácticamente completo. Y yo estaba leyendo y llegué en un lugar donde decía, en el libro de Apocalipsis, no recuerdo el verso ni el capítulo, donde decía
que aún los hombres, viendo que Dios tenía la potestad de quitar esa plaga que estaba cayendo, aún así blasfemaron contra él. Entonces yo dije, wow, como Dios tiene tanto amor por una humanidad ingrata que no agradece, que lo que es de continuo hacia el mal, sigue haciendo la cosa mal delante de Dios. Y aún así esa gente de la gran tribulación que se quedaron, porque eso es algo ya profético. Sí, porque acuérdate que Juan le preguntó al ángel, al Señor, que quiénes eran esas personas, Sí. esa multitud. Y él le dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida. Amén, amén. Pues bien, ahora también hay otro al que yo me quiero referir en verdad. Es que yo leyendo puedo ver de que Dios, ya después que la iglesia fue arrebatada, porque es algo profundo que quizás muchos no quieren indagar ahí en ese tema de gran tribulación, de esto, ¿me entiendes? Porque es algo que se arma mucha polémica. Otros dicen, no, porque fulano me dijo que sí, que esto y que lo otro. Es un tema que yo también quizás en otro video lo voy a tratar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Creer en algo que usted no está viendo, saber que Dios va a hacer un milagro en su vida, aunque usted no lo vea manifestarse en el mismo instante. Usted dice, bueno, Dios me sanó. Y si usted se mantiene con la postura que Dios lo sanó, así será. Porque aquí en esta congregación, en esta iglesia donde estamos, predicó una sierva ahí, yo creo que fue la semana pasada, creo que fue, donde ella dijo que Dios la sanó de algo y luego sintió como un dolor. Ajá. Y luego cuando sintió el dolor, ella le dijo, ¿qué pasa, Jehová? Pero tú me sanaste de esto. O sea que si Dios te sanó a ti de algo, si Dios te sanó a ti, por ejemplo, de un cáncer en la garganta de 3er grado, ¿cómo tú puedes decir, wow, pero mira, yo me siento esto, pero Dios no te sanó? O sea que hay gente que están poniendo en duda su fe. Sí, exacto. Porque hay gente que creen, dicen yo creo, pero momento, luego dicen, ay, pero mira, me está doliendo la cabeza. Wow, mira, yo tengo un dolor de cabeza. Dame llorarle, Señor, quítame este dolor, por favor. Me quito el dolor. Ahorita digo, wow, pero me duele la cabeza. ¿Qué oración fue que yo hice? ¿A quién yo le creí? Entonces, señores, hay que buscar de Dios y hay que tener fe. Recuerde que en una ocasión los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que si alguno tuviere fe como un granito de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. O sea que la fe no se mide por una cantidad, sino que es tu creer. O sea que la fe no es algo de que tú lo puedes comparar con algo. Exacto, exacto. Y un granito de mostaza es algo pequeño. Algo pequeño. Melida, no me dejes solo. ¿Tú has visto los granos de mostaza alguna vez? Yo vi. Eso es chiquito, es negra. Es como una bolita negra, pero bien chiquitita. Y aún así el Señor compara que si tuviéramos fe así, le dijéramos a un monte, muévete de un lado a otro, y el monte se movería. Se moverá. Pero es que la mayoría, me llama mucho la atención, porque la mayoría del pueblo hoy en día no tiene fe. Dice tener fe, pero no tiene fe, en verdad. No tienen fe. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes ver los frutos, que no hay fe. No hay fe. Hay poca. Hay poca fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible. Agradar a Dios. Y también dice que el que dure semejante a las olas del mar. O sea que el que no tiene fe es un problema, mi hermano. Un problema. Un cristiano sin fe, un cristiano mezquino, un avaro, no se sabe ni cuántas cosas decirle. Un insensato, porque no tiene fe. No tiene. La fe es como, la fe viene siendo la zapata del creyente. Sí. Tú sabes que si tú vas a construir una casa y no le pones zapata, ¿qué tú crees que puede pasar? Se cae fácil. Se va a caer. Ahora, porque no tiene fundamento. te voy a decir algo también. Es bueno tener fe, pero la fe va de la mano con algo. Por la obra.
Si yo tengo fe y no tengo obra, la fe lamentablemente ¿Sí? no sirve. Si tengo obra y no tengo fe, no sirve. Como quieran problema. Como quiera. O sea que la fe y la obra trabajan de la Sí. mano, unidas. Ahora, vamos a agregar algo breve. Si la fe y la obra trabajan de la mano, eso significa de que Dios trabaja unido con la Trinidad. La Trinidad es unida en todo. Sí. O sea que Dios quiere unidad en su pueblo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dijo, mi Padre y yo, Uno somos. y hasta ahora trabajamos Unidos. juntos. Entonces, ellos trabajan juntos, ellos no hacen nada individualmente. Es porque te digo algo, mi hermano Kevin. Aquí en lo secular, es que la iglesia, la mayoría, cuando hablo de la iglesia, me refiero al La pueblo en iglesia general. La mayoría del pueblo que trabaja en desorden, pero allá en el cielo se trabaja con orden. Sí. Porque aun cuando se hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dijo, hagamos al hombre y semejanza De Dios. entonces, ¿por qué la Biblia dice que una iglesia unida dice que vence, ¿verdad? Vence. Pero ¿qué acontece? Que dice que cuando hay desunión, mi hermano Kelvin, No hay nada. no se prevalece. Porque es que cuando una gente está hablando para allá, otro para allá, otro para acá, no hay unidad. Me acordé de Pedro. Que Pedro en una ocasión cayó preso. Ay, ay, Y cuando ay. ese hombre cayó preso, a ese hombre, ¿tú crees que lo iban a soltar? A ese hombre eran a decapitarlo, a hacer algo con él. Pero dice la iglesia hacía oraba. oración. ¿Y Entonces, qué pasó? Que Dios envió un ángel. un ángel, Dios mío. O sea que santo. Dios quiere la unidad del pueblo. Sí, Dios mi quiere la hermano. unidad. Vamos, mire, si usted se sintió mal, si le sirvió el zapato, póngaselo. O sea, Y que si la no le fe sin sirve, unidad no funciona tampoco. exacto. Ay, ay, ay. O sea, como te decía, si el zapato no es para ti, no te lo pongas, pero te lo voy a decir. Dios mío. Hay que unirse a lo de Dios. Hay que unirse. Para poder tener resultados. ¿Unirse en qué sentido? Que si tenemos un culto aquí, allí no puede haber otro, ni allí otro. Parados por los caminos Y y preguntar preguntar. por la senda antigua. Y caminar por ella. Y caminar por ella. No está hablando solamente de esto, de que falda larga. Hay una enseñanza profunda. También Kelvin. hay algo, oye. Hay una enseñanza profunda. Porque cuando el Señor habla, que pregunta por la senda antigua, no se refiere a vestimenta. Se Exactamente. refiere a la enseñanza verdadera que tú escuchaste al principio. Si Exactamente. te desviaste, vuelve de nuevo a preguntar y camina por ella. Sí. ¿Ves? Mucha gente que se han... Que creen que es ropa. Sí, ropa. No, que trapo, que esto. Pero Dios quiere que el pueblo se una más. Amén. Porque un pueblo unido jamás será Jamás será vencido. vencido. Ya Cristo viene. Genoveva, vamos a dejarle una reflexión breve, aparte de lo que se empezó. Bueno, mi hermano Kevin, mi reflexión breve será, y es que estamos viviendo tiempos finales, donde sabemos que a la iglesia le queda poco tiempo. ¿Por qué? Aunque la Biblia dice que ni los ángeles del cielo saben el día, ni la hora, pero también la Biblia dijo que aprendamos de la higuera profundo, que veamos los tiempos cuando la higuera cambia la hoja. Así nosotros aprendemos que la venida del Hijo del Hombre estará cerca. Aleluya, gloria Bendito a Dios. sea Dios. ¿Por qué? Porque vemos los tiempos, están hablando solo de que la venida del Señor se aproxima a la tierra. Y con esto te estoy alertando a que te mantengas firme. Aleluya. Velando, que seas sobrio, porque Cristo está a punto de venir por su iglesia. Aleluya. Y si te haya descuidado, va a tener serios problemas. Pero también escrito está, dice que vendrán pestilencia, muchas cosas, y estamos viviendo esto. Un llamado, vienen juicios, vienen muerte, pestilencia, pero Dios quiere que tú no te salgas de su cobertura, Gloria a que Dios. te mantenga en la cobertura del Señor, para que pueda vencer y estar seguro. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Padre amado, Dios mío, en este momento te damos gracias. Gracias.
por lo que usted ha permitido, Dios, en este momento que se pueda compartir. Dios, te pedimos que sea usted que venga tratando con cada Gracias, vida Dios. de cada persona en este momento, Padre. Convence de pecado, En el Dios, nombre de en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Recuerda que Dios al hijo que ama, a ese corrige. Y Dios demanda unidad. Y Dios no quiere que tú te pierdas, sino que tú arregles tu vida.